Así está ahora mismo la zona del derrumbe de Argaga en La Gomera. Es imagen en directo. Las unidades caninas no registraron presencia humana bajo esas toneladas de piedras y de tierra y ahora se trabaja en asegurar toda la zona. Fíjense en esta otra imagen tomada justo hace un año, de ese mismo acantilado. La grieta es más que evidente, casi se desgaja un trozo de risco de esa montaña, como finalmente ocurrió cuando vimos caer parte de esa ladera al suelo. Cuando aseguren la zona se va a proceder a limpiar los escombros. Bueno, tremendo, todavía nos sigue sorprendiendo esa secuencia. Muy buenas tardes a todos. Lo que ha pasado ahí en La Gomera se quedó en nada, en un susto que nos lleva a pensar otra cosa. ¿Cuántas zonas de costa aquí en Canarias como esa hay donde tomamos el sol sin ser conscientes del peligro, Isabel, de desprendimientos que tenemos todos? Pues sí, en casi todas las islas hay playas con ese riesgo, playas muy frecuentadas, donde ese riesgo es posible, Mónica Darias, si no conviene bañarse. En este último y llamativo desprendimiento no se tienen que lamentar víctimas, bañistas, también campistas como los dueños de esas caravanas que han quedado a la falda de los escombros. Han sido meros espectadores. Enseguida podremos ver algunos de los casos en los que no han corrido estas personas mejor suerte. Eso es, y en cuanto a la pandemia, hoy Moderna, el otro laboratorio, el norteamericano, anuncia que su vacuna tiene un 95% de eficacia, quizás un poco más que la de Pfizer, conocíamos hace apenas 2 semanas. Luego lo vemos con detalle porque aquí en Canarias, Tenerife sigue sumando la mayoría de los contagios diarios que se van registrando. Eva Trujillo, ¿cómo ha sido? Cuéntanos este fin de semana. Sí, ha sido un fin de semana intenso, 248 casos nuevos en todo el archipiélago, 148 el sábado, 100 el domingo. Tenerife sigue siendo la isla que más casos acumula, por ello se han intensificado los cribados. Sanidad nos confirma que se han realizado más de 1.600 pruebas PCR en los 3 nuevos puntos establecidos y también ha sido el primer fin de semana de restricciones en esta isla. Han continuado las sanciones y como van a ver en estas imágenes, son muchos los padres que se agolpan en los exteriores de los campos de fútbol los fines de semana en escaleras para poder ver a sus hijos jugar. Ellos aseguran que han denunciado esta situación, pero lo que está claro es que no se cumple con las distancias de seguridad. Esta pandemia deja una herida en la economía que para los expertos va a ser más profunda de lo que esperábamos. Podrían pasar hasta 5 años para que Canarias vuelva a la situación de antes de la COVID-19. No pensemos que en muy poco tiempo las tasas de crecimiento van a volver a los niveles de entonces. Esta crisis es una crisis muy dura, muy fuerte, probablemente la crisis más dura, más intensa que hemos vivido. Una crisis que sería más grave sin el músculo de un turismo incipiente que este fin de semana ha empezado a llegar con más garantías sanitarias para todos. De las personas que han llegado este fin de semana, la mitad lo traía de afuera y la mitad se lo he hecho aquí, pero el 100% entraban en los espacios alojativos con el test realizado. Los turoperadores le han vuelto a pedir al presidente de Canarias que presione para que el gobierno de España reconozca los test de antígenos más baratos, igual que las PCR, algo que activaría la demanda de turistas. TUI dice que el potencial turístico canario sigue siendo inmenso. La ONU va a tener personal propio destacado aquí en Canarias para ayudar a la gestión de la crisis migratoria. Hoy representantes de ACNUR y de la Organización Internacional para las Migraciones se han comprometido con el presidente de Canarias a enviar 3 observadores a partir de enero. Van a ayudar en la asistencia y en la protección internacional a los migrantes. El Frente Polisario habla de guerra abierta con Marruecos y 3 días de bombardeos con bajas, algo que niega el gobierno de Rabat. Desde Canarias se sigue con mucho interés esta crisis. En Lanzarote arranca el juicio contra el expresidente del Cabildo, Pedro Sanginés, por la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja. Está acusado de un presunto delito de prevaricación. La acusación popular pide para él una condena de 12 años de inhabilitación para cargo público. 2 policías locales de Mogán se sientan en el banquillo, acusados de haber dado una paliza a un vendedor ambulante. Las cámaras de seguridad de un supermercado cercano grabaron parte de las agresiones. El hombre sufrió lesiones que le impidieron trabajar durante un año.
Y en el supuesto fraude cometido por Arbestar 2.0, con sede en Tenerife, destapado por los servicios informativos de Televisión Canaria, hoy hemos podido ver imágenes de la detención del administrador de esta empresa. Está acusado de estafa, de blanqueo de capitales y de pertenencia a grupo criminal. Todavía no se ha confirmado oficialmente si sus dos socios han sido también detenidos. Empezamos la semana con tiempo tranquilo y caluroso. ¿Qué esperamos para las próximas horas? Saila Falcón. Nos esperan 2 jornadas más con tiempo soleado y caluroso. A partir del miércoles comenzará a descender el mercurio de los termómetros, que mientras solo nos recordará que estamos en otoño a primeras y últimas horas. Y aunque tendremos algunas nubes, nos permitirán disfrutar de numerosas horas de sol. Luego les ampliamos la información en el espacio del tiempo. Bueno, vamos a empezar hoy mirando esas cifras muy de cerca que nos dejan la pandemia aquí en Canarias. 248 casos durante el fin de semana, sábado y domingo. El problema sigue siendo a estas alturas la cantidad de esos positivos que se concentran en residentes. Eva Trujillo, sobre todo de Tenerife. Sí, de hecho, en las últimas 24 horas han registrado 81 nuevos casos en la isla de Tenerife. Sigue siendo la de mayor incidencia. En el día de ayer se registraban en total en toda Canarias 100 casos positivos por COVID-19. Se intensifican los cribados en esta isla. Sanidad ha puesto 3 puntos nuevos y a lo largo del fin de semana nos confirman que han realizado más de 1.600 PCRs y estamos a la espera de conocer cuáles han sido los resultados. Lamentamos también el fallecimiento de una mujer de avanzada edad en la isla de Fuerteventura, con lo que se sitúa el número de fallecidos ya en 307 personas. Y este fin de semana ha sido también el primero de las restricciones en la isla de Tenerife. Aún así han continuado las sanciones, la mayoría de ellas por incumplimiento al no llevar mascarilla, pero también la policía local de La Laguna ha tenido que actuar en 15 botellones ilegales en el municipio. Se han desalojado también en Santa Cruz de Tenerife a más de 150 jóvenes, por ejemplo, en el Parque de la Granja. Hemos visto como padres se subían en los exteriores de los campos de fútbol a escaleras para ver a sus hijos sin mantener distancias de seguridad. El sistema de cribados masivos establecidos por Sanidad en 3 puntos de la isla realizó más de 1.600 PCRs, pero a pesar de más restricciones continúan los incumplimientos. En Santa Cruz de Tenerife, esta imagen en el Parque de la Granja se repitió viernes, sábado y domingo. Más de 150 jóvenes reunidos en total. Misma situación ocurrió en las canchas de la Casa Pisaca. En el municipio de La Laguna, desmantelados más de 14 botellones y 84 sanciones por no llevar mascarilla. Uso indebido o el no uso de las mascarillas, el tema del consumo de tabaco, que también es un tema preocupante, y a partir de ahí, con el tema de los botellones, pues también hemos tenido una serie de incidencias importantes del orden de unos 14 o 15 botellones durante este fin de semana. La unidad del medio natural localizó a 8 personas volando drones en la zona de seguridad aérea del aeropuerto de Los Rodeos, sin mascarilla y sin distancias, y horas después los agentes detenían a este hombre que se negaba a ponerse la mascarilla. A un músico ambulante que, por las medidas COVID, incluso por el tema de las licencias, pues no estaría en estos momentos autorizado a ejecutar este tipo de actuación en vía pública, y cuando fue requerido, pues desgraciadamente no colaboró mucho con nosotros. Y esto es lo que sucede en los campos de fútbol los fines de semana. Padres que se suben a escaleras para ver a sus hijos jugar sin mantener distancias de seguridad. Bueno, el caso es que la seguridad del destino Canarios aumentaría si se corrigen esos comportamientos. Ahora mismo los esfuerzos se centran en que los turistas vengan a Canarias y lo hagan atraídos por la buena evolución de la pandemia. El turoperador TUI ha vuelto a pedir test de antígenos más baratos para evitar las costosas PCR en la entrada de turistas. El primer turoperador del mundo, TUI, y el gobierno de Canarias opinan igual. El test de antígenos debe ser la prueba que los turistas deben mostrar para pasar este invierno en Canarias. Nos parecen muy adecuadas las pruebas de antígenos, que dan un muy buen resultado, y tiene una ventaja muy importante, que se puede hacer muy poco antes del momento de viajar, en cuestión de horas antes de viajar. El próximo lunes entra en vigor la resolución del Gobierno de España que solo contempla la PCR, que cuesta más de 100 euros frente a los 25 de los antígenos. Y estamos hablando con el Gobierno de España, colaborando los dos gobiernos para buscar una solución, que en Canarias, además de ese test PCR, te puedes llegar con un antígeno como tenemos en la norma canaria.
Tienen una semana para que el gobierno de España valide los antígenos. Canarias tiene ahora una posición privilegiada, sin competencia, y no quiere perderla. En estos momentos somos el único destino abierto con capacidad en la temporada alta de invierno. Ya estamos en ella. Las previsiones de TUI son traer a Canarias este invierno 300.000 turistas, el 75% de los que derivó el año pasado. Y un sector que también se ha visto afectado por la pandemia, pero en menor medida que el hotelero, es el turismo rural. En Fuerteventura, la Reserva de la Biosfera promueve volver a poner en valor lo rural ligado a la calidad. Y para eso llevan a cabo Almudena Betancor un estudio de impacto de la COVID en el sector. Con el objetivo de revalorizar el turismo de interior y naturaleza, el Cabildo Mascorero, a través de la Consejería de Medio Ambiente y la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, ha puesto en marcha un estudio diagnóstico para medir el impacto que la pandemia está teniendo en este sector. A través de la red de Fuerteventura Rural se ha habilitado una encuesta digital para que los alojamientos rurales, artesanos, comerciantes o productores puedan sugerir medidas que ayuden a reactivar esta economía, haciendo especial hincapié en ayudar a las pequeñas empresas locales y apostar por la digitalización en el entorno rural. Para poder intervenir correctamente, o sea, no tanto inventarnos nosotros qué ayudas podemos hacer, sino hacerlas, digamos, de alguna forma a la medida de la demanda de ese pequeño sector que creemos que puede superar la crisis con un poquito más de facilidad que los grandes hoteleros. Y hoy hemos visto qué profunda es la herida que deja esta pandemia en la economía, porque la revista canaria, Hacienda Canaria, habla de 5 años, que se dice pronto, como mínimo para volver a niveles previos al coronavirus. Pues sí, más de una decena de expertos analizan el impacto de la COVID-19 y entienden que se trata de un shock económico sin precedentes en el archipiélago. ¿Hasta cuándo sufrirá la economía canaria las consecuencias de esta pandemia? Durante 4 o 5 años permanecen los efectos cada vez que se produce un shock. En la revista Hacienda Canaria, los expertos concluyen que se trata de una crisis profunda y persistente. No pensemos que en muy poco tiempo las tasas de crecimiento van a volver a los niveles de entonces. Esta crisis es una crisis muy dura, muy fuerte, probablemente la crisis más dura, más intensa que hemos vivido. El Gobierno, por su parte, insiste en que las instituciones han acertado al apostar por presupuestos expansivos. Yo creo que la respuesta a esta crisis sin precedentes está siendo distinta y, desde mi punto de vista, en el sentido correcto, porque es el presupuesto de la Unión, el presupuesto de los planes de reconstrucción, el presupuesto estatal y el presupuesto canario quien se tiene que poner ahora del lado primero de los más vulnerables. Los analistas han elogiado la capacidad de los hospitales para reorganizarse ante la pandemia. Han denunciado el aumento de las desigualdades sociales y educativas y han alertado sobre el impacto en los jóvenes, que han padecido 2 crisis en apenas una década. Y en Madrid hoy se ha constituido la Mesa de Diálogo Social para la Recuperación. Es un espacio en el que se va a abordar el plan de reactivación y la gestión de los fondos europeos. Silvia Mascareño, el encuentro ha servido para poner en común ideas de patronal y sindicatos. Silvia, ¿qué han acordado? Pues han acordado trabajar juntos para que ese plan de reactivación sea eficaz, para canalizar esos fondos que van a llegar de Bruselas. Hay que recordar que son 140.000 millones de euros en los próximos años. Los sindicatos insisten en que las personas deben ser lo primero, que no hay que dejar nadie atrás. Y los empresarios además piden que se agilicen esos fondos, que se eliminen las trabas burocráticas en leyes, por ejemplo, como la de contratación pública o la de subvenciones. Y en esa línea el Gobierno acaba de anunciar una nueva figura normativa, la de proyectos estratégicos para potenciar la colaboración pública o privada, pero la última hora es que desde Moncloa se mira de reojo con preocupación lo que está ocurriendo en Bruselas, porque allí Hungría acaba de vetar los presupuestos europeos y eso podría retrasar la llegada de esos fondos. En las últimas horas se ha registrado una ligera y todavía leve estabilización de los casos de la COVID en la península. En Cataluña dan por superado el pico de la curva, pero mantienen la prudencia. En Euskadi los contagios bajan del millar y en Andalucía también se han contabilizado menos casos y fallecidos en las últimas 24 horas.
En la península, la pandemia deja 21.371 casos y 308 fallecidos más en las últimas 24 horas. La cifra total de contagios supera el 1.400.000, con una incidencia acumulada que baja de los 500 casos por cada 100.000 habitantes por primera vez desde el 30 de octubre. Las esperanzas continúan puestas en una vacuna y precisamente este lunes Johnson & Johnson ha iniciado un nuevo ensayo de fase final a gran escala. La empresa Moderna anuncia que la suya tiene casi un 95% de eficacia. Que va a ser una de las 7 vacunas con las que estamos negociando y hay unas conversaciones ya muy avanzadas. Vamos a tener mucha prudencia. La Comunidad de Madrid ha levantado las restricciones en 10 áreas básicas de salud, aunque las limitaciones se mantienen en otras 31 hasta el próximo domingo. En Cataluña los contagios han descendido, se registraron 1.100 en un día. Los brotes más importantes siguen ocurriendo en las residencias. La Generalitat ha intervenido un centro en Canet de Mar con un 87% de positivos. En Tarragona, otra residencia tiene a todos sus usuarios contagiados. Lo más preocupante continúa siendo la presión hospitalaria. En Cantabria ya son 197 las personas hospitalizadas, 32 de ellas en UCI. En Galicia son 500 hospitalizados y más de un centenar en cuidados intensivos, mientras en el País Vasco hay que lamentar otros 4 fallecimientos. Y en el resto del mundo empieza la guerra de las eficacias, porque Pfizer fue la semana pasada y ahora lo ha anunciado la norteamericana Moderna. También tienen su vacuna y además dicen que la eficacia es casi de un 95%. Así es, su estudio arroja resultados muy prometedores en la tercera fase de los ensayos. En la Unión Europea podría distribuirse esta vacuna a principios de 2021. Un 94,5% de efectividad frente a la COVID-19 ha mostrado la vacuna de Moderna. Es el dato más alto conseguido hasta la fecha entre todas las vacunas en desarrollo. Su plan es producir entre 500 y 1.000 millones de dosis en 2021. España participaría en la fase final de su producción. La diferencia con la vacuna de Pfizer es que no requiere de ultracongelación para mantenerse en buenas condiciones. De otro estudio se habla hoy en Italia. El coronavirus podría llevar circulando por el país desde el verano de 2019. Es la conclusión a la que llega la investigación del Instituto de Tumores de Milán y la Universidad de Siena. Tras analizar pruebas de tumores de unas 1.000 personas en septiembre de 2019, han encontrado que un 10% tenían anticuerpos contra el nuevo coronavirus. Mientras la segunda ola de la COVID-19 parece ralentizarse en Europa, aunque Francia ha vuelto a marcar un récord de hospitalizaciones. Más de 33.000 pacientes cada 3 minutos se produce un ingreso en cuidados intensivos. Presión hospitalaria que preocupa también en Portugal, que no logra bajar de los 6.000 contagios diarios a pesar del estricto toque de queda. Esta era la imagen en Lisboa este fin de semana. No se puede salir a la calle a partir de la 1 de la tarde. Este es el camino a seguir. Estoy seguro de que juntos podemos vencer esta enfermedad. Es el mensaje del primer ministro británico Boris Johnson, que debe cumplir cuarentena de nuevo por un contacto estrecho con un positivo. De nuevo aquí en las islas, la ONU tendrá personal propio en Canarias para ayudar a gestionar la crisis migratoria. 2 agencias de la organización lo confirmaban hoy al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. En Arguineguín, mientras tanto, Osiris Armas. Hoy ha sido una jornada relativamente tranquila. La última patera llegaba esta misma mañana. Sí, con 28 personas, todas en buen estado de salud, salvo uno que ha tenido que ser trasladado al Hospital Insular de Gran Canaria. Y en estos momentos la Salvamar Mencalinán se encuentra a 25 millas náuticas al suroeste de Gran Canaria, procediendo al rescate de una nueva embarcación. Según los últimos datos confirmados por delegación del Gobierno hace pocos minutos, aquí en este muelle de Arguineguín se encuentran actualmente 1.913 personas a la espera de traslado, mientras continúan los preparativos en el futuro campamento de Barranco Seco, con capacidad para acoger a 800 personas y que, según la delegación, esperan que esté en funcionamiento en cuestión de días. Todo esto en una jornada en la que el presidente de Canarias se ha reunido con responsables de la Organización Internacional para las Migraciones y de ACNUR, que han manifestado su voluntad de apoyar a Canarias en esta crisis migratoria. ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones ayudarán a gestionar la crisis migratoria que afecta al archipiélago. Las 2 entidades que dependen de Naciones Unidas enviarán a 3 efectivos a Gran Canaria a partir de enero. Información en primera llegada, tema sanitario,
ofrecimiento del retorno voluntario asistido, una serie de medidas que podemos coordinar desde aquí. Las representantes de ambas entidades pasarán 3 días en el archipiélago analizando la situación que se vive en las islas. Vamos a ver muy en detalles la situación para poder analizarla de manera transversal, tanto al nivel de la situación de las llegadas como de el acceso de estas llegadas a servicios. En Arguineguín, donde a día de hoy permanecen 1.900 personas, los letrados de oficio se han organizado por grupos para prestar asistencia e información jurídica a los migrantes llegados a última hora de ayer y durante esta mañana, para garantizar así que se cumplan sus derechos. Estamos trabajando mejor, ya se ha agilizado y hay horarios para que no se junten tantas personas. Por su parte, el ministro Marlaska aseguraba hoy que los migrantes no permanecen más de 72 horas en Arguineguín y ha garantizado que Canarias no se convertirá en una nueva Lesbos. El drama de la migración nos deja imágenes como esta. La mujer que están viendo se llama Sara, es marroquí, está afincada en Francia y ha viajado hasta Canarias para buscar a su hermano. Lo que sabe de él es que llegó en patera al muelle de Arguineguín el pasado 5 de noviembre y desde entonces no sabe nada más. He venido porque desde hace 15 días no sé nada de mi hermano. Ha llamado, ha dicho que está aquí, pero no hemos vuelto a tener ninguna información. No sabemos si vivo o muerto, ¿no? No sabemos si está vivo o muerto, esperemos que sí. Y estas que ven son imágenes difundidas por la Guardia Costera italiana. Se trata de un rescate a 3 millas de la isla de Lampedusa. Una embarcación con 31 migrantes volcó el pasado fin de semana y sus ocupantes pedían ayuda en la oscuridad. Los equipos de emergencia tuvieron que bucear y lanzar chalecos salvavidas al mar. Los migrantes rescatados se encuentran en buen estado. En la isla del Hierro, durante los últimos 4 fines de semana han llegado varias pateras a la isla, a la Estaca y a la Restinga. El último cayuco en arribar a la costa de Reña lo hizo ayer por sus propios medios y saltándose todo tipo de vigilancias. Ahora mismo la antigua residencia de estudiantes se encuentra al límite de su capacidad y el Centro Deportivo de Valverde ya alberga a más de un centenar de migrantes. Vamos a ver si somos capaces de nuevo de albergar primero, cortar el flujo migratorio y en segundo término, si no se corta, pues evidentemente tener unas instalaciones en las que la gente esté dignamente y atendidas con todas las garantías y con todos los estándares de nuestra sociedad. El consejero de Seguridad, Julio Pérez, asegura que los sistemas de vigilancia en Lanzarote están funcionando y que ayudan a detectar pateras antes de que lleguen a la isla. Según las cifras que maneja el consejero, entre el 1 de agosto y el 16 de noviembre han llegado a Lanzarote 20 pateras, 17 de ellas detectadas por el SIBE. Si bien queda pendiente la instalación de uno de estos sistemas en el noroeste, para el que aún no se ha encontrado una localización en Lanzarote. El consejero sostiene que el aumento en las llegadas no se va a resolver solo con más vigilancia. Exigimos mejores medios, exigimos más SIBE, más guardia, más actuación en origen, más derivaciones, más repatriaciones. Pero pensar que con esto que dice usted se resuelve el problema de la migración, diré que además de una ingenuidad es una simpleza. Que se resuelva el problema de la migración no es porque haya en vez de 17 guardias civiles 15, conviniendo que debe haber más. Y el vicepresidente Román Rodríguez considera insuficiente las medidas que ha anunciado el Estado. Pide el cierre del campamento de Arguineguín y que se agilicen las derivaciones a la península y a Europa, dice Román Rodríguez, para evitar alargar el drama de estas personas aquí en Canarias. Lo de Arguineguín no es aceptable. Ahí se vulneran derechos elementales. Y las propuestas que se han puesto en circulación no son suficientes. No vamos a aceptar que esa gente llegue aquí y no pueda salir. No lo vamos a aceptar. No vamos a aceptar lo que ha pasado en algunas islas del Mediterráneo. Si a alguien se le pasa por la cabeza eso, que sepan que vamos a resistirnos. Y estamos muy pendientes del Sáhara Occidental porque sigue esa tensión a lo largo de los más de 2.700 kilómetros de muro que separan los terrenos ocupados por Marruecos del territorio controlado por el Frente Polisario en toda esa franja. Así es, llevamos ya 4 días con el alto el fuego roto. La situación es crítica ya que la tregua se firmó hace casi 30 años. Marruecos resta importancia a los ataques recibidos hasta ahora.
Son imágenes del ejército saharaui difundidas por el Frente Polisario. Disparos en plena noche contra posiciones marroquíes. Este sábado se daba por roto el alto al fuego sellado hace casi 30 años. La gota que colmó el vaso, la represión de estas protestas. Durante 25 días, civiles saharauis bloquearon el tráfico de mercancías en Guerguerat, en la frontera con Mauritania. Denunciaban que Marruecos sigue expoliando sus recursos. El pueblo saharaui va a luchar con todos los medios que están a su alcance hasta desmantelar el colonialismo y echarlo fuera de nuestra patria. Los ataques se repiten a lo largo de los más de 2.700 kilómetros de muro que separan las tierras ocupadas de las que controlan los saharauis. Las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos aseguran que los ataques no han causado bajas en sus filas ni daños materiales. El Frente Polisario asegura que no renunciará al referéndum de autodeterminación pendiente hace 3 décadas. Marruecos, bajo el paraguas francés, solo está dispuesta a hablar de cierta autonomía. Y en Perú, tras la dimisión del presidente que tomó posesión la semana pasada, Manuel Merino, forzada por el Congreso, y las violentas protestas del fin de semana que han dejado 2 muertos, no ha habido acuerdo para nombrar a un nuevo mandatario, la que sería la primera presidenta de la historia del país, Rocío Silva Santisteban. Tras horas de negociación, todo parecía a favor de su nombramiento, pero en el momento de la votación no consiguió los apoyos necesarios. De vuelta a Canarias, 18 colectivos LGTBIQ+ han participado en la elaboración de todo un centenar de medidas para favorecer la igualdad entre personas, eso siempre con independencia de su género, Isabel, o de su orientación sexual. Así es, se trata de un documento que contempla a día de hoy medidas a aplicar en distintos ámbitos como el sanitario, el social o el educativo. 131 medidas para convertir la nuestra en una sociedad que atienda y entienda la diversidad de género u orientación sexual y sus problemas cotidianos. Una hoja de ruta que es el resultado de una decena de reuniones con 18 colectivos LGTBIQ+. La primera vez donde no solo se les pide su opinión, sino también forman parte de la toma de decisión. Configurar sociedades más justas e igualitarias en las que las comunidades LGTBIQ+ no encuentre barreras para el desarrollo pleno de su igualdad y sus derechos de ciudadanía. El documento contempla, por ejemplo, garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida o proyectos para la inserción educativa de personas LGTBIQ+, un punto de partida para solucionar muchos problemas que aún persisten. En las personas trans tenemos un índice de desempleo por encima del 83%. Que es un dato aterrador. Inmensa oportunidad e importancia que tenemos de encontrar soluciones y recursos alojativos para las personas LGTBI en riesgo de exclusión social. Los colectivos reclaman además que sea un documento vivo que evolucione junto a la sociedad. Coalición Canaria ha registrado este lunes 140 enmiendas parciales a los presupuestos del Estado. Aseguran que esas cuentas no se corresponden con las que necesita Canarias. Las enmiendas suman unos 4.000 millones de euros para reactivar la economía, crear empleo y para afrontar la crisis sanitaria aquí en Canarias. El objetivo de estas 140 enmiendas no es ni más ni menos que corregir el desaguisado, el infortunio de unos presupuestos que no le dan respuesta a las necesidades canarias en una de las situaciones más difíciles de los últimos 100 años. Dotar a Canarias de una herramienta eficaz que permita tener oportunidades en lugar de miseria, hambre y pobreza a los que condenan los presupuestos generales del Estado de no corregirse. El Partido Popular en Fuerteventura ha hecho balance del presupuesto de Canarias para 2021 en la isla Majorera, que pasa de 63 millones de euros en este año a casi 78 para el próximo año. El diputado popular Fernando Enseñat considera que esta subida es ficticia y que el 61% de las inversiones ya figuraban este año. Vemos que son la constatación del abandono que sufre Fuerteventura por parte del Gobierno de Canarias, especialmente en sanidad y en educación. De los 77,7 millones que vienen en el 2021, hay 47,8, el 61% que son repetidos, que son un corta y pega de los presupuestos del 2020. Y buenas noticias también para el sector agrario, porque Europa ha aceptado la petición del Gobierno canario para aumentar la inversión en el programa de desarrollo rural aquí en Canarias. Una medida que va a servir también para facilitar el acceso de los jóvenes al sector y amortiguar los efectos de la pandemia.
Y lo que hemos hecho es trasvasar dinero de aquellas medidas que sabíamos que iba a sobrar a aquellas donde hace mucha falta ese dinero. ¿Esto qué supone? Supone que hemos movilizado más de 16 millones de euros a medidas tan importantes como modernización y mejora de explotaciones agrícolas y también a esas medidas de instalación de jóvenes agricultores y ganaderos que lo garantiza el relevo generacional. Y hoy en Lanzarote ha comenzado el juicio en el que se acusa al que fuera presidente del Cabildo de la isla, Pedro Sanginés, de un presunto delito de prevaricación al ordenar la incautación de una desaladora. En la primera vista ya ha declarado Sanginés, José María de Pais, ¿qué ha dicho en su defensa? Sí, Sanginés, mediante las respuestas que dio a su abogado, hizo una recomposición de los hechos sobre lo que sucedió cuando se produjo la incautación de la desaladora. Afirma que la empresa ya había sido sancionada hasta en 3 ocasiones de forma leve. También afirmó que si bien en Lanzarote existen más de 60 desaladoras privadas, ninguna se dedicó a la venta de agua a terceros, actividad que está totalmente prohibido. El expresidente del Cabildo afirma que antes de tomar la decisión la consultó de forma verbal con un gabinete jurídico que asesora al Cabildo de Lanzarote. Además, señaló que la otra opción que tenía era clausurar la planta desaladora, opción que desestimó porque de esta manera no podía garantizar el abastecimiento a más de 6.000 vecinos. La venta sin título habilitante es legal y el único modo de impedirlo y a su vez garantizar el abasto a los 6.000 vecinos era intervenir, hacernos con el control de esa planta desaladora, porque de otro modo no era posible. Empezábamos hoy en La Gomera, vamos hasta allí en directo porque, bueno, las imágenes del derrumbe ocurrido este fin de semana en una ladera de Vallehermoso han dado la vuelta al mundo. Por suerte no hay que lamentar heridos. La zona ha quedado precintada y ahora se está buscando, Mónica Darias, una solución a largo plazo definitiva para evitar más desprendimientos. Pues soluciones que vayan encaminadas a estabilizar ese talud y que no se produzcan, como dice, nuevos desprendimientos. Es el momento de hacer estudios geológicos y en un primer acercamiento se ha determinado que la grieta está separada por la zona fracturada. En un segundo estudio es hora también de levantar el vuelo de un dron para estudiar y también ver más de cerca la zona. En una zona en la que se puede prever, se tratan de situaciones totalmente previsibles que se producen debido a unos cambios de temperatura significativos o también a lluvias torrenciales. La grieta está separando una parte del acantilado. Esa parte que está completamente fracturada es más fácil que caiga. Vamos a volar un dron para hacer un modelo 3D del acantilado y poder estudiar y cuantificar pues el tamaño de las fracturas, las pendientes, etcétera. Ya lo decíamos, zonas atractivas de Canarias en las que se pueden pasar días de playa, pero que también se corre el riesgo de desprendimiento como este que sucedía hace apenas 2 días aquí el sábado en Argaga, en el municipio de Vallehermoso. Zonas en las que en otros lugares de Canarias estos desprendimientos aquí han quedado como una imagen que ha dado la vuelta al mundo, unas imágenes impactantes de ese desprendimiento, pero que en otros lugares no se ha corrido mejor suerte. Con una orografía marcada por abruptos acantilados en las islas más occidentales, los desprendimientos en el litoral no son nuevos. En Tenerife algunos han sido mortales. En 2006 en Masca, en Buenavista del Norte, un derrumbe acabó con la vida de un hombre que estaba acampado en la playa. 3 años después, 2 mujeres perdieron la vida por los desprendimientos en la playa de Los Guíos, en Santiago del Teide. El que por aquel entonces era alcalde y 2 arquitectos municipales fueron condenados a 1 año y medio de cárcel por homicidio imprudente. Estas imágenes que ven sucedieron hace 2 años en Mesa del Mar, en Tacoronte. Ha ocurrido también en la playa del Socorro, en Los Realejos, o en el Arenal entre Bajamar y Punta del Hidalgo, en La Laguna. Las playas de Lancón y de Los Patos, en La Orotava, están cerradas por riesgo de derrumbe, aunque hay bañistas que no lo respetan. En Las Gaviotas, en la capital tinerfeña, se han realizado varias obras para frenar los desprendimientos. La Palma cuenta también con varios puntos de riesgo, como la playa de Nogales, en Punta Llana. En Fuencaliente encontramos las charcas de
Chentive, pero también las playas de la Zamora Chica y la Zamora Grande, esta última cerrada desde hace años y ahora mismo en obras. Charco Azul en San Andrés y Sauces, La Veta en Tijarafe o Bujarén en Garafía. En El Hierro, en el Verodal, en Frontera, también se han registrado varios desprendimientos. En la propia entrada a la playa hay carteles que avisan del peligro. Cuando viento y lluvia se dan de la mano, normalmente en esta playa de Sardina de Galdar se producen desprendimientos. Bueno, las piedras, no hay nadie que pase y vaya, mi hija. Que hemos tenido que cerrar, se ha cerrado la carretera también por ese tema, ¿no? Una vez estaba yo de limpieza ahí abajo y enfrente del ancla cayó un risco y había un coche aparcado y toda la piedra fue abajo del coche y al fin no pasó nada. Cuando hay viento hay que tener mucho cuidado pasar por esa zona. La semana pasada se terminaron de mallar 3.700 metros cuadrados en estos riscos del norte de Gran Canaria. Al otro lado del mar, la costa oeste de Fuerteventura aglutina gran parte de sus acantilados en el municipio de La Oliva a la entrada de Playa del Águila y los morteros lucen carteles como este. Tenemos 2 playas en el municipio que tenemos esa amenaza de desprendimiento, están señalizadas. Hay una de ellas que incluso lleva 2 semanas cerrada y nada, hasta que la podamos abrir. Cuando el viento se ceba con Lanzarote, la carretera del Valle de Malpaso y Taballesco también sufren desprendimientos. Cambiamos de asunto porque los agentes de medio ambiente se enfrentan en ocasiones a peligros inesperados. Las jornadas de caza son uno de los problemas ante los que se toman mayores precauciones. Desde ahora en la isla de La Palma acuden a estas citas con chalecos antibala y con spray de pimienta. Para la caza menor, chalecos de menor nivel. Para la caza mayor, protección total. Se mejora así la seguridad de los agentes de medio ambiente que también cuentan con gafas, guantes anticorte o spray de pimienta. Lo que realmente terminó de impulsar un poco eso fue el asesinato de 2 compañeros en Cataluña, en Lleida, a manos de un cazador, de un furtivo. Y a raíz de eso, digamos que se impulsó todavía un poco más y se vio más la necesidad de tener este tipo de elementos de seguridad. Para defenderse de balas, de armas largas de las que se utilizan en caza mayor, el Cabildo de La Palma ha incorporado estos 6 chalecos. Solo en Tenerife y en La Palma se realiza este tipo de actividad. Es un spray balístico que se llama, es de gel, hecho un chorro que tiene un alcance de 7 metros, con precisión. Es un elemento disuasorio, por llamarlo de alguna manera, y ante alguna agresión o posible agresión ilegítima que pueda sufrir el agente. Los agentes han realizado un curso de formación para el uso de los sprays. La Palma es, junto con Cataluña, los únicos territorios con este nivel de protección. No dejamos La Palma, donde ya han abierto las vías cerradas durante el fin de semana ante los vientos generados por el ciclón tropical Teta. La excepción es el acceso a la caldera de Taburiente. Un pino de grandes dimensiones ha caído en la carretera de Los Bresitos y durante la mañana ha obligado a trabajar a los operarios del Cabildo para poder retirarlo. Bueno, Sanidad acaba de actualizar los datos de la pandemia aquí en Canarias. Eva Trujillo, cuéntanos cuáles son los datos de hoy. Sí, pues la Consejería de Sanidad refleja 97 casos positivos en las últimas 24 horas. De ellos, 70 corresponden a la isla de Tenerife y tenemos que lamentar 5 fallecidos. Bueno, ya saben los datos, 5 fallecidos y 97 casos. Sigue Tenerife en esa tendencia a acumular la mayoría de los positivos diarios. No bajen la guardia. Vamos ahora a hablar de tribunales, de un caso que llamó en su día mucho, fue un escándalo. 2 policías locales de Mogán se sientan en el banquillo, están acusados de haber dado esta paliza a un vendedor ambulante. Así es, las cámaras de seguridad de un supermercado cercano grabaron parte de las agresiones. El hombre sufrió lesiones que le impidieron trabajar durante un año. Es el momento captado por las cámaras de seguridad de un supermercado en un centro comercial de Puerto Rico, en Gran Canaria. El hombre que patea al senegalés Sené Modu es Gilberto Masías, policía local de Mogán. Según Modu, huía de la gente porque lo quería llevar, según sus palabras, a un cuarto oscuro. Como es muy fuerte, él está persiguiendo en el supermercado. Pero corrió varios pasillos sí. Hasta que le interceptó, le dio el golpe. Sí. ¿Recuerda cuando le dio las patadas? Si él llevaba unas motas de esas militares con una punta de hierro. Sí que sí. ¿Recuerda si también le dio un peñazo? No. Según la versión de la fiscal, tras estas agresiones lo redujo y junto con el otro acusado, Carlos Hernández, también agente de la autoridad, lo siguieron golpeando durante el traslado hasta la comisaría que la policía local de Mogán tiene en ese centro comercial. Él luego está gritando en español, dice, me puede llamar la Guardia Civil porque esa gente me quiere matar.
La Fiscalía les pide 7 años de prisión a cada uno por 2 delitos, uno de tortura y otro de lesiones. Los acusados han preferido declarar cuando lo hayan hecho todos los testigos. Y hay novedades en relación con el caso Arvistar, la empresa con sede en Tenerife que está siendo investigada por presunta estafa de criptomonedas. Un caso que, como saben, fue destapado desde hace ya meses por los servicios informativos de esta casa. Hoy se han distribuido imágenes de la detención del máximo responsable de esa empresa. Se trata de una operación conjunta. Raquel Pérez con los detalles de la Guardia Civil, Raquel, y también Policía Nacional. Hoy se han distribuido las imágenes de la detención del CEO de Arvistar 2.0, Santi Fuentes. En el vídeo difundido por Policía Nacional y Guardia Civil se puede observar a decenas de agentes rodeando su casa para que no huya y también cómo se lo llevan detenido al juzgado. Recordemos que esta detención se produjo el pasado 21 de octubre y que actualmente Santi Fuentes se encuentra en libertad con cargos. Está acusado de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Todavía no hay confirmación oficial de si sus 2 socios, residentes en Francia y Bulgaria, han podido ser detenidos. La empresa Arvistar 2.0, que tiene su sede en el sur de Tenerife, presta servicios de inversión en criptomoneda a miles de clientes en todo el mundo y está siendo investigada por retener y no devolver los bitcoins de sus clientes, valorados en más de 100 millones de euros. Las fuerzas policiales sospechan que puede tratarse de una estafa piramidal. Por su parte, Santi Fuentes siempre ha defendido su inocencia. El caso está siendo investigado por el juzgado número 3 de Arona y se encuentra bajo secreto de sumario. Se han realizado 4 registros domiciliarios en las oficinas de la propia empresa, donde se han intervenido 3 vehículos de alta gama, numerosa documentación, dispositivos electrónicos, así como se ha procedido al bloqueo de cuentas bancarias. Se recomienda que si alguna persona puede pensar que es víctima de este tipo de fraude, pues que lo comunique al mercado de valores y que además lo denuncie entre la Guardia Civil o la Policía Nacional. En Tenerife, desde la madrugada, se ha trabajado en la extinción de un incendio en el municipio de Adeje, en el sur de la isla. El fuego tuvo su origen en la acumulación de restos de poda en la zona de Miraverde. Produjo una importante columna de humo. Numerosos vecinos alertaron al 112. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales ni materiales. Una de las hipótesis que se baraja es que pudo ser intencionado y se intenta averiguar si está relacionado con la quema de 3 contenedores en la misma zona. Ese espacio está destinado al cúmulo de poda de las zonas verdes municipales. Todo lo que se poda se trae a ese espacio. Está bien perimetrado, está bien murado, por lo tanto ha habido un riesgo cero. Se controló rápidamente, pero sí es cierto que se han utilizado otros operativos, como han sido palas para intentar mover esos rescoldos y bueno, apagar definitivamente todas las brasas que pudieran contener esos restos de poda. Se incorporan 28 nuevos operarios a las instalaciones deportivas de Las Palmas de Gran Canaria y esto va a permitir ampliar la disponibilidad, también el uso de los campos de fútbol y pabellones que tiene la ciudad. Así lo ha asegurado esta mañana el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, que ha mantenido este encuentro con este grupo de operarios. Con esta ampliación de personal se pretende además realizar más control, mantenimiento y supervisión a todas las instalaciones municipales. Hacía 17 años que no se realizaban nuevas incorporaciones a este grupo. Son nuevos trabajadores que han pasado un proceso selectivo de igualdad, mérito y capacidad, un proceso de concurso-oposición para acceder a esta responsabilidad. Tenemos los mejores. Tenemos que tener las instalaciones en óptimo estado de mantenimiento, en óptimo estado de revista, pero tenemos una cuestión fundamental que es controlar desde lo público lo que es público. Y eso lo hacemos con estos 28 hombres y mujeres. Y los bancos de alimentos se están ya movilizando para la gran recogida de alimentos de este año 2020. Han empezado, de hecho, este mismo lunes y la campaña va a durar hasta el sábado 21 de noviembre. Es fácil ayudar, con bastante poco se puede hacer. Será una campaña diferente a las anteriores y marcada, eso sí, por la pandemia. La campaña de recogida de alimentos de este año no será física debido a las medidas sanitarias. Los bancos de alimentos piden contribuir con una colecta. La necesidad es diaria. Cada día nos llaman por teléfono pidiendo ayuda. Desgraciadamente nosotros no se la podemos dar directamente. Si ellos primero no van a visitar una trabajadora social de los servicios sociales del ayuntamiento. En varios supermercados, al pasar por la caja, se puede añadir una aportación en el propio ticket de compra.
Y en el momento que los clientes vayan a pagar la compra que han realizado, en ese momento ellas les van a solicitar la ayuda al banco de alimentos que tanto necesitan las familias necesitadas. Desde este almacén del Banco de Alimentos de Tenerife se esperan repartir cerca de 200.000 kilos de comida, cientos de pales como estos que tenemos aquí, para ayudar a 30.000 personas, 8.000 más que el año pasado. En esta campaña también participan en la provincia tinerfeña más de 130 supermercados. El objetivo, que nadie se quede sin su cesta de la compra. Las Leónidas, la lluvia de estrellas, va a iluminar hoy el cielo de toda Canarias. Hasta 15 meteoros van a cruzar ese cielo a 71 kilómetros por hora en la jornada de mayor intensidad de este evento. Pero aunque la noche del 16 al 17 de noviembre suponga la principal para las Leónidas, el espectáculo va a continuar hasta el próximo día 30. Para verlas no son necesarios ni prismáticos ni telescopios. Únicamente hay que ubicarse en un lugar donde el cielo esté totalmente oscuro y, claro, despejado. Bueno, cielos cristalinos, y vamos ya a conocer, bueno, siendo lunes, el balance, ¿no?, de lo que ha dado de sí el fin de semana. Balance del derbi, balance sobre todo con un nombre que se repite, que es el de Ortolá, ¿no? El de Ortolá, muy a su pesar, porque es el portero del Tenerife. El partido discurría como para ir 0-0 en el marcador, esa era la impresión en el descanso del partido, pero un balón inofensivo que llegaba al área de Ortolá, llovido del cielo, lo introdujo incomprensiblemente en su portería. Bueno, el más duro con el portero, con Ortolá, fue su propio técnico, Fran Fernández, que dijo que era un error impropio del fútbol profesional. Durísimo, también muchos aficionados. Bueno, esto es un derbi, así que estas cosas pasan. Ese gol fue una leónida, un caída del cielo. Caída del cielo y después dentro de la portería. Esas cosas pasan. Gracias, Armando. Así es. Bueno, vamos terminando. Recuerden, como siempre, que la información regresa esta tarde en el Telenoticias 2 y que pueden seguir informados en nuestra web y en las redes sociales. Después de Armando, previsión del tiempo con Sheila Falcón y Dani Calero con el concurso. Ustedes disfruten de la tarde. Hasta mañana.